Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Qué bueno poder saludarles en esta hora de la tarde. Tenemos un día rico, agradable, cuando es día ya miércoles 12 de marzo del año 2025, de este año en curso. Los quiero saludar muy cordialmente en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Siempre damos algunos minutitos para que los hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales se vayan conectando también para que vayan compartiendo después este posteo, porque vamos a dar un tema bien interesante. Sé que esto es polémico y sé que esto me va a producir más de alguna respuesta negativa de parte de algunas personas que se molestan con este tipo de temáticas, porque hoy día la gente parece estar tan sensible, hermano, que parece que todo tema polémico no hay que tocarlo para no herir susceptibilidades, para no molestar, incomodar, pero la verdad es que la verdad incomoda, la verdad puede molestar. Quiero compartirles, hermanos queridos, que yo creo absolutamente en el diezmo, en la práctica del diezmo, y que yo lo practico hace 41 años, desde que me convertí. Creo que es totalmente escritural, lo hago y he visto el respaldo de Dios en mi vida, y lo he visto en toda mi familia, porque después que me casé con la que es mi esposa, y vamos a cumplir 38 años de matrimonio, ahora en mayo, hemos practicado siempre el diezmo. Mi esposa, de hecho, se convirtió antes que yo, se bautizó en las aguas antes que yo, fue bautizada con el Espíritu Santo y fuego antes que yo lo fuera, porque cuando yo llegué a la iglesia donde me formé, que es era la misión evangélica La Voz de Cristo de la población San Rafael en la comuna de La Pintana, ya estaba ahí perseverando mi esposa, que es mi compañera de toda la vida, y ella recibió toda esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en las aguas, de cantar, alabar al Señor, antes que yo me convirtiera. Ella está desde niña prácticamente en la casa del Señor y por lo tanto no fue difícil poder hacerle entender, porque tampoco lo traté yo de hacer obligatoriamente, sino que sencillamente yo lo sabía y yo agudicé o profundicé más el tema de hacer la palabra de Dios. Mire, yo era nuevo, les quiero contar primero el testimonio, después vamos a lo que dice la Escritura. Yo era nuevo, mis primeros 10 meses lo habré caminado a la Iglesia Metodista Pentecostal y posteriormente me fui a la misión evangélica La Voz de Cristo, donde yo hice toda mi carrera ministerial, donde yo me inicié, donde yo me formé, donde fui bautizado en Espíritu Santo y Fuego, donde fui bautizado en las aguas, donde me casé, donde fui posteriormente ordenado como pastor evangelista el día domingo 31 de marzo del año 1991 por el obispo Justo Mena, que ya está en la presencia del Señor, que en paz descanse, junto a un cuerpo de presbíteros. Por lo tanto, 13 años de mi vida lo pasé en la misión evangélica La Voz de Cristo, pero yo aprendí el tema del diezmo a través del hermano que me ganó para Cristo. Yo era nuevo, estaba asistiendo a la Iglesia Metodista Pentecostal, clase Arauco, y los días martes solíamos ir con mi hermano, que estábamos recién convertidos, a la Catedral Metodista Pentecostal J. Beche, que es una iglesia que después lamentablemente con el tiempo se ha ido desviando bastante, pero ese es otro tema. Y habían hermanos muy buenos en aquel entonces, estoy hablando de comienzo del año 83, perdón, fin del año 83, comienzo del año 84. Y los días martes teníamos voluntarios, reunión de voluntarios en JB, no en la clase de Arauco, que era un anexo o un local o una misión, como le llaman en otros países, de la Iglesia Metodista Pentecostal, pero en la central, la iglesia central, la iglesia grande. En los días martes se hacían reunión de voluntarios, que significa reunión de varones. Bueno, ahí yo aprendía de cosas que no eran tan bíblicas, porque la Iglesia Metodista Pentecostal nunca fue una iglesia y no lo ha sido nunca muy bíblica, pero sí me llamó la atención dos hermanos que pasaban con un libro, dos hermanos de edad, mayores, deben haber fallecido hace muchos años atrás, con un libro, con una especie como de bolsa, y decía los diezmos del Señor. Yo no entendía qué significaban los diezmos del Señor, nunca los había oído en mi vida, jamás. Yo sabía que la Iglesia Católica cobraba el 1% someramente, pero sobre el tema del diezmo nunca había oído. Entonces cuando escuché como 2 martes seguidos, porque yo iba todos los días martes con mi hermano a la reunión de voluntarios, no sé si era el segundo o tercer martes, pero durante 2 martes seguidos, después de haber ido, escuché a estos hermanos que pasaban, ¿no es cierto?, en el servicio mismo, hablando acerca de los diezmos. Yo no sabía qué era. Bueno, posteriormente, después de haber escuchado de esto, hablé con el hermano que me ganó para Cristo, que en mi trabajo, éramos compañeros de trabajo, era el hermano Javier Núñez, y le pregunté acerca del tema del diezmo. Yo lo desconocía totalmente, conocía algo de la Escritura, pero muy poco, porque estaba recién convertido, era un lector asiduo de la Escritura, pero no todo lo entendía. Y Javier me explica, me dice: sí, Marco, diezmar es bíblico. Diezmar significa que tú tienes que apartar el 10% de tus ingresos y darlo a la obra de Dios. Pero obviamente que yo le dije: ¿dónde está dónde sale eso en la Biblia? Y él me llevó a Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10, cuando Dios le reprocha a la nación de Israel que le habían robado los diezmos y las ofrendas. Hay algunos hablan contra los diezmos, pero no hablan contra las ofrendas, y ahí habla de diezmos y ofrendas. Y en el Nuevo Testamento también se diezma y se ofrenda. Pero el caso es que yo lo leo, bueno, Javier en realidad me lo dice de memoria, yo lo busco posteriormente en la Escritura, lo encuentro el pasaje bíblico,
Y desde ahí entendí que lo tenía que hacer y lo comencé a hacer hasta el día de hoy. Yo nunca he fallado, gracias al Señor, con mi diezmo. Soy un hombre muy fiel en esa parte. Al principio, yo no era un hombre generoso en mis ofrendas, pero era muy fiel y he sido siempre muy fiel en los diezmos. Creo totalmente en los diezmos. Y obviamente después que ya nacieron mis hijos, fueron creciendo, yo les enseñé que los cristianos nuevos testamentarios también tienen que diezmar. Que no es una obligación que impone la iglesia, ni que impongo yo, ni que impone ningún concilio, o no debería imponerse, sino enseñarse como un deber cristiano. No voy a hacer un profundo estudio del diezmo. Tengo uno escrito, si usted quiere me lo pide, yo se lo entrego, que no es de mi autoría, es de un hermano, pero es muy bueno el tema del diezmo. Sino que quiero explicar que lo entendí. Yo sé que hoy día estamos en un tiempo que todo se cuestiona la santidad externa, se cuestiona el rapto, hay algunos que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación, se cuestiona el someterse a los pastores. Hoy día ya es tan terrible toda la apostasía, el engaño, la confusión, los espíritus engañadores, como dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que han llegado a haber gente, predicadores que están enseñándole a los hermanos que tienen hermanos que no tienen que congregarse. Una de las iglesias piden 3 veces más ofrendas. No, obviamente que no, hermano. Sí. Enseguida empiezan los cuestionamientos. No, sí, mire, si una iglesia anda pidiendo 4 o 5 ofrendas y el pastor obliga a los hermanos a diezmar, es obvio que eso está mal. Si yo no estoy hablando de eso, hermana. Hay prácticas que no corresponden, pero estoy diciendo lo que dice la Biblia. Quiero explicarles que hoy día todo se cuestiona, por lo tanto no nos debe extrañar que se cuestione el diezmo, porque hay gente que está enseñando que los cristianos no deben congregarse, que se tienen que congregar en la casa. Si hay gente que ha llegado a ese nivel de cuestionar el congregarnos, el someternos a un pastor, el asistir a la casa del Señor, el estar en comunión con los hermanos, el no asistir a la iglesia es como una virtud hoy día. No podemos esperar nada más, entonces hoy día se cuestiona mucho el tema del diezmo, incluso se dice que es un fraude. Ahora, es cierto que hay líderes y pastores que se han enriquecido con los diezmos, sí. Es verdad que hay hombres que aman el dinero, sí, eso es cierto. Pero yo creo en Jesús a pesar de Judas. Independiente del mal uso que le haga un concilio o un pastor a las ofrendas, los aportes económicos, los diezmos, eso no quita que el diezmo sea bíblico. Y enseñar, como lo hacen tanta gente ignorante completamente de la Escritura, o yo creo un poco que tienen problemas con la avaricia. La mayoría de la gente que niega el diezmo porque son avaros. No es que sean tan bíblicos, porque si fueran bíblicos tendrían que ser un poquito más honestos y no enseñar esa mentira de que el diezmo nace y se origina en la ley y que pertenece a la ley, porque eso no es verdad, hermano. El diezmo fue agregado a la ley. El diezmo es una práctica de 500 años antes de la ley. Es decir, imagínense, casi 500 años, ya estamos hablando de medio siglo, por lo menos, antes, o sea, 500 años antes de Cristo, los patriarcas diezmaron. Abraham, Isaac y Jacob diezmaron. De hecho, Jacob lo aprendió de Isaac e Isaac lo aprendió de Abraham. Porque Jacob dijo, de todo lo que me dieres, él hizo un compromiso con Dios. Porque nadie te puede obligar a diezmar, ni a congregarte, ni a orar, ni a predicar, nadie te puede obligar. La iglesia no puede imponer u obligar. Y si alguien lo hace, estaría mal, estaría haciendo abuso de poder. El pastor debe enseñar, debe ministrar, debe exhortar. Como dice la Biblia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. El deber de un pastor no es imponer ni es obligar a nadie, ¿ya? Sino que es enseñar lo que dice la Escritura. Y obviamente practicar también lo que él dice que los demás deben practicar. Por lo tanto, si diezmó Jacob y dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De quién lo aprendió Jacob? Obviamente de su padre Isaac. ¿Y de quién lo aprendió Isaac? De Abraham. Y Abraham, recuerde que le diezmó a Melquisedec. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 23, Cristo dice, cuando habla de diezmar la mente, el enero y el comino, y olvidarse de la ley, la justicia, la misericordia o la fe, él dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, no está invalidando el diezmo. En Hebreos capítulo 7, Nuevo Testamento, dice la Biblia, porque este Melquisedec, que es el sacerdocio actual de Cristo, inmutable y eterno de Cristo, porque el sacerdocio levítico quedó abrogado, la ley quedó abrogada, es verdad, pero aquí en el libro de Hebreos capítulo 7, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, esta palabra Salem es la palabra que origina Shalom, o la palabra que origina el nombre de la ciudad de Jerusalén, que significa ciudad de paz, sacerdote del Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham y digamos que hacer las obras de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Este Melquisedec es nombrado como rey de justicia.
y también rey de Salom, o rey de Jerusalén. Esto es rey de paz, que no tiene padre ni madre. Esto está hablando de un ser que es Dios, porque dice no tiene padre ni madre, no tiene genealogía, que no tiene principio de día, está hablando de la eternidad de Dios, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, Melquisedec representa el sacerdocio de Cristo. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca, antes de la ley, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio ya en la ley, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, o sea, de Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. ¿Por qué los tomó Melquisedec si Melquisedec no era sacerdote levítico? Buena pregunta, responde usted. Y bendijo al que tenía la promesa, o sea, al que le entregó los diezmos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, en este tiempo, aquí, en el tiempo de la gracia, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, que en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este acontecimiento que ocurre cuando Abraham vuelve de las derrotas de los reyes y le entrega los diezmos a Melquisedec, ocurre 500 años antes de que naciera o comenzara la ley. Vamos a 1 de Corintios capítulo 9. Yo creo que este pasaje bíblico es más aún decidor del tema de los diezmos. Independiente de los malos hombres que usan, ¿no es cierto?, mal los diezmos, es otra cosa. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo en cuanto a los derechos del líder, del ministro, del apóstol. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Una pregunta retórica que tiene una sola respuesta. Claro que tienen derecho. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. No nos podemos casar y tener esposas. Claro, los pastores pueden tener, o los apóstoles, los ministros del Señor pueden tener esposas, no como el sacerdocio católico que prohíbe a los curas casarse. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. Todos los que plantan viña comen de su fruto. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Todos, obviamente. Y digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Y Pablo va a la ley, o sea, ajusta o confirma y se toma de la ley para aprobar lo que dice el Nuevo Testamento. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros, dice Pablo ya en el Nuevo Testamento, a los apóstoles, a los ministros del Señor? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la palabra, la enseñanza, la administración, ¿es gran cosa si sacáramos de vosotros lo material? El dinero. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Escuche esto. Pero no hemos usado de este derecho, o sea, Pablo se negó a ese derecho, lo tenía plenamente, cualquier ministro lo tiene. Todo predicador que está dedicado al trabajo de la obra, todo pastor que está dedicado a pastorear una congregación, un hombre que ama la obra, que es un hombre de Dios, tiene que recibir su salario, su sueldo, su bendición material, que Dios la proveía en el Antiguo Testamento a los sacerdotes a través de los diezmos. Y escuche lo que dice aquí la Biblia. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y versículos 13 y 14, estos versículos son vitales, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ¿quiénes son? Los levitas, comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también, de esta manera como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, de vivir de la obra de Dios, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por lo tanto, no es pecado que pastores ministren los diezmos. A mí se me cuestionó mucho porque yo fui a la televisión y dije que del 50% de mi ingreso yo lo apartaba para la obra. Sí, obviamente yo estoy dedicado 100% a trabajar en la obra. Y muchos caraduras, canallas, enemigos del Evangelio le dicen a los pastores, trabaja pastor, no vivas de los demás. Usted también vive de los demás porque usted también le presta un servicio a gente que también le cancela. Todo pastor vive para la obra de Dios. Yo sé que hay casos de pastores que son, como dice la Biblia, obreros fraudulentos, sí, es verdad. Hay algunos que son como Balaam, ¿no es cierto? Como Balaam, porque Balaam se fue tras, ¿no es cierto?, de la recompensa, tras el premio, tras el lucro. Y habla del lucro, ¿no es cierto?, de Balaam. La contradicción de Coré y habla del lucro de Balaam. Es verdad, es cierto. Sí, hay pastores que aman el dinero, hay pastores que se enriquecen con la fe, pero ministrar la palabra de Dios y predicar la palabra le da derecho al pastor a vivir de la obra. Yo de mis ingresos aporto para la obra. Usted no sabe cuántas familias yo bendigo. Ayudé a una viejita viuda de muchos años, la he ayudado
ha ayudado a mucha gente, y no le voy a andar contando una cosa por otra porque no tengo por qué estarle contando detalle por detalle a cada hermano, a cada persona que se niega a creer en esto. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Pero nosotros con mi familia lo hacemos. Usted no me puede privar a mí el derecho de hacer con mi dinero lo que yo creo pertinente porque está escrito. Ahora, hay muchos, y escuche esto que es muy importante, que dicen que el pasaje de Malaquías, capítulo 3, versos 8 al 10, cuando Dios a través del profeta le reprocha al pueblo de Israel que le ha robado, y ocurre cómo uno le va a robar a Dios si Dios lo tiene todo. Pero cuando los judíos no cumplían sus compromisos de diezmar, ofrendar y dar primicias, le estaban robando a Dios. Entonces muchos dicen, sí, pero eso se lo dijo a la nación de Israel, no se lo dijo a la iglesia. Ah, mire que son astutos, pero estas mismas personas son las que dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese pasaje de Jehová es mi pastor, nada más me faltará, aparece en el libro de los Salmos, pertenece ese pasaje a la ley, pertenece a 1000 años antes de Cristo, y eso lo escribió David en el tiempo de la ley. Entonces, si usted dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, no lo puede decir porque es de la ley. Sería solamente David el que lo puede decir. Cuando usted dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ocurre que eso lo escribió David 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 34, versículo 7. No tendría usted que tomarlo y aplicarlo para su vida, porque pertenece a la ley, ¿se da cuenta? O sea, la gente es muy astuta. Cuando algo le conviene, alguna promesa de la Biblia en el Antiguo Testamento le conviene, lo toma para sí. En el Salmo 91, verso 1 en adelante dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová castillo mío y esperanza mía, mi Dios en el cual yo confiaré. Esa promesa de castillo, de hecho, Martín Lutero escribió una alabanza, un himno, en base al Salmo 91 que se llama Castillo Fuerte. ¿De dónde se toma entonces? Del Salmo 91. Yo ocurre que el Salmo 91 lo escribe David 1000 años antes de Cristo, cuando David estaba en la ley. De hecho, David es el segundo rey de Israel. El primero es Saúl, el segundo es David y el tercero es Salomón. No podríamos entonces aplicar nada de esos pasajes porque pertenecen a la ley en el Nuevo Testamento. Entonces, hay algunos que son muy astutos. Toman las promesas, lo que le conviene del Antiguo Testamento, pero aquellas cosas que son demandas, que son incluso prácticas de antes de la ley, no la toman. Y hay otros ignorantes que dicen, no, si nosotros tuviéramos que diezmar, tendríamos que diezmar como lo hacían los judíos, que diezmaban cebolla del 10% del trigo. Sí, es que los judíos eran altamente agricultores y ganaderos y el uso del dinero era casi muy poco lo que se hacía. Por lo tanto, ¿qué dijo Jacob? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si alguien no lo quiere hacer, no lo haga. Nadie te puede obligar y nadie me puede obligar a mí a no hacerlo. Yo hago con mi vida, con mi tiempo y con mi dinero lo que yo creo pertinente y creo que estoy a la luz de la Escritura. Diezmo, siento un deber de diezmar, he diezmado toda mi vida. Y quiero decirle, aunque digan que no es verdad, no importa lo que usted diga, yo veo en los hechos la bendición de que si yo siembro abundantemente, abundantemente voy a cegar. Eso es lo que la Biblia dice. Si yo diezmo, Dios abrirá las ventanas de los cielos, lo dice Malaquías capítulo 3, versos 8 al 10, no lo puede sacar. No que para Israel, sí, entonces todas las promesas de protección, de cobertura, de bendición, no las aplique para usted porque son de la ley. David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue el pan. Si usted dice que ese pasaje bíblico lo aplica para usted, para que Dios le provea todas sus necesidades, no lo aplique porque es del Antiguo Testamento y es de la ley. O sea, son muy vivos. Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10, como Dios se lo dijo a Israel, es para Israel. Pero las otras promesas son para mí, no. Si yo voy a tomar las promesas del Antiguo Testamento y las demandas del Antiguo Testamento, las voy a tomar enteras. Lo que yo entiendo es que nosotros no estamos bajo la ley ni tenemos que circuncidarnos, ¿ya? Por lo tanto, si usted no lo hace, no lo haga. Usted es dueño de hacer con su vida también lo que quiera porque Dios capacitó al hombre de algo que a veces el hombre olvida que tiene. Libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío. El hombre puede decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Yo puedo decidir asistir a la iglesia o no asistir a la iglesia. Yo puedo decidir orar o dejar de orar. Yo puedo decidir ofrendar o puedo decidir no ofrendar. Eso es una decisión que yo tomo. Obviamente que mis decisiones van a traer evidencia, van a traer frutos negativos o positivos, porque la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si yo siembro para la carne, de la carne segaré corrupción. Pero si siembro para el espíritu, del espíritu segaré vida eterna. Yo llevo 41 años en el camino del evangelio, estimado. Yo sé que los años no salvan, pero llevo 41 años de mi vida. No comencé una carrera ayer. Entiendo las escrituras, entiendo el tema del diezmo. Yo soy pastor y no obligo a nadie a diezmar. Y el 70% de nuestra congregación diezman, ofrendan y dan primicias. Son gente generosa. Lo que yo no estoy de acuerdo para nada
Es en el caso, por ejemplo, en Chile, que ha sido muy lamentable y para mí totalmente condenatorio, que es el caso del obispo Durán, que es un caso aislado. De 1000 pastores pueden haber 3, 4 o 5 máximo que pueden ser unos ladrones, sinvergüenza y lucrar con la fe. Pero la mayoría de los pastores que yo conozco, y conozco pastores muy sacrificados, que incluso tienen que volver a trabajar en lo secular porque la iglesia no les provee, no les bendice. Entonces, yo lo he visto, no me lo han contado. Y el caso del obispo Durán que salió en la televisión, que él mismo lo reconoce porque no es una acusación. Él reconoce que tiene un patrimonio de cerca de unos 1.200, 1.300 dólares. Perdón, como 1.200, 1.300 millones de pesos chilenos. O sea, algo como de 130.000 dólares. Ese es el patrimonio que tiene el obispo Durán por ser obispo. Tiene casas, tiene propiedades, tiene terrenos, tiene autos. Y yo no digo que el pastor viva mal. En mi iglesia la gente no podría decir el pastor Marco tiene el mejor auto porque aquí hay cualquier cantidad de hermanos que tienen vehículos mejores que el mío. Pero que tener un patrimonio de 1.200, 1.300 millones de pesos, que son como 130.000 dólares, es una sinvergüenzura. Indudablemente que eso no está bien. Alguien me preguntó, pastor, ¿y si usted tuviera el patrimonio que tiene el obispo Durán de tener 1.200, 1.300 millones de pesos en el banco, qué haría? Me compraría un terreno para la iglesia. Porque nosotros todavía arrendamos. Por supuesto que sí. Si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, pase de largo. No me empiece usted a cuestionar porque usted a mí no me conoce. Usted no sabe todo lo que yo hago con mi dinero, como lo administro, cuánta gente bendigo, porque no tengo por qué decirle a usted. Y de hecho nosotros tenemos todas nuestras cuentas al día. Los verdaderos pastores pagan sus impuestos, ¿no es cierto? Imponen, pagan la luz, el agua, pagamos el arriendo, recibimos el recibo de nuestros pagos. Tenemos todo el día, no estamos robándole un peso a nadie. Que haya malos pastores, sí los hay. ¿Qué tiene que hacer la gente, los hermanitos, que ven que en su iglesia los dineros se mal administran y el único que se enriquece, que prospera, que tira para arriba en lo material, en lo terrenal y en lo económico es el pastor, en desmedro de toda la congregación? No seguir ahí. Así es muy simple. Es muy simple, no siga ahí. ¿Para qué va a caminar en un lugar donde usted sabe que las cosas no se están haciendo bien? Pero en un lugar donde usted sabe que las cosas se están haciendo bien. La gente entra a la iglesia y cuestiona solamente que hay que ofrendar. Y ocurre que se sientan en una silla que tiene un valor. Escuchan la predicación en un equipo de amplificación que suena impecablemente bien. Y esos equipos de amplificación tienen un valor. Y en el invierno se les enciende una calefacción para que puedan estar calentitos los hermanos. Y eso tiene un valor. Y en verano se les coloca clima o ventiladores, ¿no es cierto?, para que los hermanos no sientan tanto calor. Y eso tiene un valor. Y los hermanos saben que hay un coro y que hay un altar. Y todo eso tiene un valor para construirlo. O sea, la gente parece que está ciega. Es verdad, y yo lamento mucho, que los predicadores del movimiento neopentecostal, los Cachuluna, los Guillermo Maldonado, las Ana Méndez, los Dante Gebel, se hayan enriquecido con el Evangelio, sí, pero ellos no pertenecen al pueblo de Dios. Hay que hacer una gran diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, el que es del cuerpo de Cristo y el que no lo es. Y este tipo de gente, los predicadores de la prosperidad, que predican solamente plata, que adoran al Dios del dinero, al Dios de la plata, al Dios del oro, al Dios Mamón, como dice la Escritura, no son parte del pueblo cristiano. ¿Por qué diezmo? Y mi familia diezma porque creo que es bíblico. Creo que está en la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque la práctica del diezmo es una práctica milenial de 500 años antes de la ley, durante toda la ley, y no hay un solo versículo bíblico en el Nuevo Testamento que anule o que invalide la práctica del diezmo. Si usted no lo quiere hacer, allá usted le rendirá cuentas a Dios por sus hechos y por lo que usted hace con su dinero, porque nadie se puede meter en su bolsillo, pero usted tampoco se puede meter en la vida mía y en la vida de mi familia, porque nosotros, toda mi familia, diezmamos al Señor. ¿Qué opina del pastor Fernando Chaparro? Que él pertenece al movimiento neopentecostal. Él no es de los nuestros, él no pertenece a la iglesia de Cristo, los pentecostales de la antigua. Él no cree en la santidad eterna, en la música sacra, en el rapto de la iglesia, no cree en la santidad eterna y nada de esas cosas. Así que él no pertenece a nuestro movimiento, con todo el respeto que se merece él como persona. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Si alguien quiere recibir el estudio, que no es de mi autoría, sobre el diezmo, se lo envío a través del WhatsApp. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes. Que el Señor les bendiga y Maranata, Cristo viene.